the sea. I was lost and alone with myself. I've been here for days, have no food, have no faith. Is this the end? This is the end. My eyes seem to see a little boat on the sea. I know it's time to leave. Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo. Un día más, aquí estamos con un tutorial más. Este gorro hecho para chicos, aunque por supuesto puede ser para chicas también, con este punto súper fácil de trabajar, muy lindo, muy fino, muy delicado, y con su vuelta de elástico para que nos recoja bien y sea calentitísimo, calentitísimo. ¿Qué deciros? Bueno, varias cosas. Está trabajado con un gancho del 4, que vamos a gastar 3 ovillos, 150 gramos de esta lana, que es lana y alpaca, que cada 50 gramos tiene 75 metros. Vamos a gastar 3 ovillos, menos un poquito, nos va a sobrar un poquito de los 3, nos va a sobrar un poquito, ¿vale? Que lo voy a trabajar con el 4 porque así queda más cerradito, ¿eh? Se queda más calentito, sobre todo porque sea más calentito, ¿vale? Y que, bueno, que espero que os guste porque a mí me parece ideal de color, me parece ideal de sencillo, me parece ideal de muchas cosas. Y bueno, pues os invito desde aquí a suscribiros al canal si es que os gusta lo que veis y compartir en las redes sociales. Hay una campanita donde te suscribes, al lado de una campanita, que si picas en ella, ya después te va llegando un correo o un aviso de todas las cosas que yo vaya publicando, así no os perdéis nada. Y bueno, pues nada más. Ah, por cierto, agradecer a toda la comunidad de cookie crocheteras y cookie crocheteros, que cada día somos más. O sea, solo 1000 gracias, 1000 millones de besos, o en este caso 50.000 millones de besos para todas esas personas que me siguen, que me ven, que les gusta lo que hago, que me comentan, que me hablan, que me encanta, que me hace muy feliz, y que solo puedo estar muy agradecida por todas esas personas que me ven, que me siguen y que bueno, que me quieren. Que muchísimas gracias de corazón. Y ahí seguimos creciendo en nuestra comunidad, que de eso se trata, ¿no? De ir cada vez ser más y más y hacer muchas más cosas. Bueno, aquí os dejo este tutorial, vamos con él. Para hacer este gorro vamos a necesitar la lana y un marcador, porque vamos a trabajar en línea, en espiral, ¿vale? Y para tener claro dónde empiezan y dónde acaban las vueltas, vamos a trabajar en espiral. Necesitaremos el marcador, un gancho del número 4 y una lana acorde al gancho. Aunque tengo que decir que la lana recomienda el 5, pero yo voy a usar el 4 para que me quede un poquito más prietito. Y comenzamos sin más dilación haciendo un aro mágico. Es decir, un nudo corredizo que no cerramos, y ahí vamos a poner puntos bajos, ¿vale? Primero una cadena, voy a cerrar un poquito el aro para que no sea tan grande, que no es necesario. Una cadena y ahora un punto bajo. La cadena primera no me gusta, no la cuento, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, vamos a cerrar un poquito el aro, ¿vale? Y cerramos, ¿vale? Cerramos nuestra vuelta. Perdón, cerramos nuestra vuelta, no. Enganchamos en el primero de los puntos, enganchamos en la hebra trasera, ¿vale? De las dos en la hebra trasera, y hacemos un aumento. En el mismo punto, 2. Y marcamos de la misma manera el primero de los puntos. He hecho 2, entonces dejamos marcado el primero. Acabamos de empezar nuestra espiral. Vamos a trabajar todo el tiempo en punto bajo, pero enganchando la trasera, la hebra trasera, ¿eh? Y vamos a ir haciendo aumentos en todos los puntos, en estos 6 primeros. Es decir, al acabar esta segunda vuelta tendremos 12 puntos bajos en la segunda vuelta, ¿vale? 2 en cada uno. 1 y 2. ¿Vale? Vamos a ir haciendo 2 en cada uno. 1 y 2. Y el último. 1 y 2. ¿Bien? Bueno,
Hemos acabado con la primera de las vueltas y ahora nos vamos con la segunda. Quitamos este y en la segunda lo que vamos a hacer es aumentar otros 6, dejando uno sí, uno no, porque tenemos 12, como solo aumentamos 6, los vamos a repartir, eso es uno sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, ¿bien? Entonces empezamos por no, y este es el primero y no aumentamos. Por ejemplo, podemos empezar por sí, pero yo voy a empezar por no, ¿bien? Pues el primero no, en el segundo sí, aumentamos 1 y 2, en el siguiente no, no, sí, 1 y 2. En el siguiente, no. En el siguiente, sí, 1 y 2. En el siguiente, no, sí, o sea, un aumento, no, sí, no y sí, ¿vale? Ahora vamos a aumentar cada 2, es decir, volvemos a hacer, todo va a ser igual, todo el tiempo va a ser igual. Vamos a ir haciendo 6 puntos de aumento en cada vuelta. Eso quiere decir que vamos a distanciar los nos respecto de los sís. Es decir, ahora vamos a hacer no, no y sí. ¿Vale? 2 puntos de no aumento y 1 punto de aumento. ¿Bien? ¿Comprendido? Vamos a ir haciendo así toda la vuelta. Que no se me quite esta marquita. Uno que no. Otro que no. Y sí. 1 y 2. ¿Vale? Otra vez. No. No. Sí. 1 y 2. Otra vez. No. No. Sí. 1 y 2. ¿Bien? Otra vez. No. No. Sí. 1 y 2. De nuevo. No. No. Ay. Y sí. ¿Vale? El último es un sí. Entonces, ahí tenemos terminada esta vuelta. Vamos a ir haciendo aumentos de esta forma hasta tener el perímetro de nuestra cabeza. Este tiene un color y un grosor que puede ser perfectamente para chico. Es decir, que no voy a... Yo igual lo hago para chico, fijaros. Voy a hacerlo para chico, voy a hacerlo para Jaime. Lo voy a hacer en tamaño de chico, pero igual va a ser en tamaño de chica. O sea, es decir, se lo va a poder poner una chica perfectamente haciendo un poquito menos de cabeza. Bien, de todas maneras voy a hacer una versión de este gorro con ala, en femenino directamente, porque con ala para los chicos no lo veo. Pero es que este punto a mí personalmente me gusta mucho. Vamos a hacerlo y vamos a seguir los aumentos en esta progresión hasta que tengamos el ancho de la cabeza, ¿vale? Y después nos volvemos a ver, pero ya solo anticipo que no va a haber que hacer más que dejar de aumentar y seguir haciendo puntos. Bien, entonces seguir 1, lo marco. Era cada 2, pues ahora es cada 3. Bien, esto va a ser todo el tiempo igual. 2, 3 y aumento. 1 y 2. ¿Vale? 1, 2, 3 y aumento. 1 y 2. ¿Vale? Pues venga, así vamos a hacer toda la vuelta. O sea, todas las vueltas hasta tener la medida que necesitemos de cabeza. Me mide de diámetro 18 centímetros. Y el perímetro será 2 veces más o menos esto. El perímetro, ¿vale? Lo voy a mirar bien, pero es más o menos 56-57. Vamos a ponerlo estiradito, porque aunque parece que no, todavía no está curvado. Que no tengo yo. Así, mira, vamos a hacer una cosa. Aquí está mi mitad, voy a ir pegándolo,
pegándolo, pegándolo, pegándolo, pegándolo. Más o menos estoy en 57, 58, porque va a ser un gorro para chicos. Si es para chicas y la cabecita es más pequeña, no haremos tanta vuelta. Yo entre aumento y aumento tengo 13 puntos. Bien, entonces hay muchos puntos, pero no es necesario para cabecitas más pequeñas. O si lo queremos dejar más grande, porque imaginar que queremos hacer un tipo boina. Seguimos aumentando, ¿vale? Si quisiéramos hacer un tipo boina, aumentamos todavía, pues como según lo grande que cada uno quiera, pero por lo menos 1, 2, 3, 4 vueltas más, ¿vale? Y luego nos tocaría reducirlo. Pero la forma de aumentar en un gorro va ahí. Así, porque mirar, nos queda un poquito de forma, ¿eh? ¿Veis que tenemos un poquito de forma de cabecita? No queda plano, tendríamos que haber puesto algún puntito más para hacer plano, pero es que así, fijaros, ya tenemos la cabeza del gorro. Bueno, una vez que lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir haciendo puntos sin hacer aumentos y se nos irá curvando. En este caso es lo que vamos a hacer. No hacer aumentos y hacer el cuerpo de nuestro gorrito. ¿Bien? Calentito, super cookie con este punto. Y vamos a hacer hasta que lleguemos a tapar nuestra oreja. ¿Bien? Y luego lo haremos recalentito. Si ya es, va a ser recalentito. Bien, entonces bueno, pues vamos a seguir haciendo esto. Todo ya vueltas, enganchando la hebra, solo la trasera. La delantera la dejamos ahí tranquila, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Y vamos a hacer nuestro gorrito, ¿vale? Seguimos haciendo puntos, 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 puntos. Ahora se nos va a empezar a curvar más. ¿Bien? Vamos allá. Nos vemos cuando tengamos todas las vueltas hechas el cuerpo del gorro, ¿vale? Va mi cuerpo de gorro. Tengo hecho todo el cuerpo. Ya no necesito más vueltas. Ahora, lo que tengo que hacer... Y voy a deciros cuánto me mide. Porque mide desde aquí 22. 22, 23. 23 más bien. Desde el medio hasta aquí. 23. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es algo muy lindo. Me río yo sola. Es que me encanta este punto, me encanta este gorro, me encanta el color, me encanta. Bien, deciros que ahora tenemos 23 centímetros y este gorro nos va a quedar pegadito a la ras de las orejas, más o menos. Si queremos que nos tenga, que sea un poquito más grandotote, de cara a que tenga, pues, que se nos quede un poco hueco por arriba, que hay muchos gorros que a la gente le gusta que sea así, pues solo tendríamos que seguir haciendo unas cuantas vueltas más. Bien, hacemos unas cuantas vueltas más aquí y luego hacemos el paso que yo voy a hacer ahora, ¿vale? Entonces vamos allá. Mirad, ya tengo el largo y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer una vuelta. En lugar de enganchando en la vuelta de atrás, digo en la hebra de atrás, en la de adelante. Mirad qué curioso, ¿eh? Vamos a cambiar toda la vuelta, la vamos a hacer al revés. Nos va a quedar un relieve en la parte de atrás. Tiene su explicación y la vamos a ver enseguida, ¿vale? Pero de momento vamos a hacernos toda la vuelta. Voy a marcar el primero de los puntos que he hecho al revés, aunque se ve, pero bueno, lo voy a marcar igualmente para no tener que estar buscándolo, porque muchas veces ayuda, ¿eh? Entonces vamos a marcar, vamos a hacer toda la vuelta así. De repente, qué diferencia, ¿eh? Cambiamos radical. Bueno, pues ahora toda la vuelta con el punto tomando la hebra delantera. Vamos a conseguir con esto que de repente nuestro trabajo se quiera girar en esta vuelta, ¿veis? Se quiere girar. Bien, bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta. Estoy en el principio, en el primero de los puntos que hice de forma diferente. Y entonces, en este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vais a ver. Voy a quitar la marca, ¿vale? De momento lo que voy a hacer es 1 y 2 cadenas. Para hacer un punto de relieve por delante en el punto bajo, sobre el punto bajo, ¿vale? Engancho un punto de relieve por delante. Y voy a hacer ahora un punto de relieve por detrás en el siguiente de los puntos.
¿vale? Enganchando sobre el punto bajo, ¿eh? Fijaros. Uno por delante. Uno por detrás. Cada punto lo voy a convertir en un punto de relieve por delante, un punto de relieve por detrás. ¿Vale? Ahí vamos. Punto de relieve por delante, punto de relieve por detrás. Bien, vamos a ir haciendo así toda la vuelta. Y como estamos, bueno, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a llegarnos hasta aquí y nos volvemos a ver para contaros qué voy a hacer aquí en este final. ¿Vale? Entonces vamos a ir haciendo toda la vuelta así. Sunday night when I clean the house, I find the car when you roll it out with the picture of your mother. On the floor at the great divide, with my sheets soaking and my shoes. Bien, estoy en el final. ¿Vale? ¿Vale? Estoy ya en el final, estoy aquí, aquí están mis dos cadenas. Con ellas no voy a hacer nada, si os fijáis, solo me va a dar holgura para que el punto me vaya bien, porque no le voy a crecer, no voy a hacer cadenas, pero voy a tirar del punto, ¿vale? Y voy a seguir haciendo, sin cambiar, sin hacer aumentos, sin cerrar la vuelta, voy a seguir haciendo cadenas. Se va a solapar, no vamos a tener que hacer nada. ¿Bien? Entonces, tengo que olvidarme que esas dos cadenas las hice ahí para tomar altura en su momento, para que no quedase muy chueco. No, chueco no sería la palabra. Para que no se quedase muy tirante. Pero nos olvidamos que las hicimos, ¿vale? Seguimos igual. Todos nuestros puntos, punto de relieve por delante y punto de relieve por detrás, y hacemos las vueltas que nos parezcan. ¿Por qué? Pues veréis. Porque nosotros lo que vamos a hacer es después darle la vuelta a nuestro gorro para hacer el elástico. ¡Ay! ¿Veis? ¿Veis cómo no se nota que hicimos esas vueltas? Cuando ya estén todos, ahora sí se nota porque claro, hay una y dos. Pero cuando ya estén todos no se va a notar y va a quedar estupendo. ¿Bien? Bueno, pues vamos a hacer nuestras vueltas en punto de relieve. Y nos volvemos a encontrar, ¿vale? Si queréis, y para evitar perdernos por aquí, vamos a hacer la marca en este primer punto que hemos hecho. Para saber dónde está nuestro principio, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Mirad la de vueltas que llevo de punto de elástico, ¿no? De punto de relieve tomado por delante y por detrás, por delante y por detrás. He llegado al final de esta vuelta, ya tengo hechas un montón de vueltas. ¿Cómo va a quedar el gorrito? Pues bueno, puede quedar como queramos, ¿no? Pero la idea es hacer esto. Tengo ahí una hebra que esconder por lo que veo, ¿vale? Tener nuestro gorrito ahí. ¿Eh? ¿Lo veis? Esto es un gorro de chico que va a quedar estupendo. Pero lo que sí nos toca ahora, además de esconder las hebras que he visto por ahí, es rematar esto. Disminuir esto. ¿Cómo vamos a hacer para que no se note mucho que nosotros hemos ido trabajando en espiral? Escondiendo, disminuyendo la manera de hacer los puntos de relieve. ¿Cómo vamos a hacer entonces ahora para esconder esto? Pues fácil. Vamos a ir disminuyendo los puntos de relieve en tamaño. Eran puntos altos, pues ahora vamos a hacer punto alto, punto medio alto de relieve. Ahí está. Y que según toque, ¿vale? De por delante o por detrás, según nos vaya tocando. Pero punto alto de relieve, medio punto alto. ¿Veis que está disminuyendo el tamaño, verdad? Está disminuyendo nuestro tamaño. Bueno, esto sí puede salir, claro. Puntos medios altos de relieve. Vamos allá. Hay otro y otro. Esos cuatro. Con esos cuatro hemos cambiado. De repente, mirad, ¿veis? No se nota, no se percibe, pero estamos disminuyendo la intensidad. Ahora vamos a hacer otros cuatro, pero en punto bajo de relieve.
Seguimos haciendo, según vaya tocando, igual, según vaya tocando, punto de relieve, pero en esta ocasión punto bajo. Bien, ahí, punto bajo, otro 3 y otro 4. Bien, mirad, ya estamos casi a la altura de la fila anterior y sin apenas percibirse, ¿cierto? Bueno, pues aquí ya lo único que podemos hacer es irnos con todo el cuidado del mundo a cerrar. Y lo vamos a hacer haciendo un punto deslizado y otro punto flojito deslizado. Estamos igualando absolutamente el tejido. Punto alto, cadena al aire, cortamos y escondemos hebras. Hemos terminado nuestro gorro, que es para chicos y para chicas, pero en este caso yo lo voy a dejar para un chico, para mi hijo, que nunca le hago nada a él y se lo merece todo. Así que este va para Jaime. Voy a esconder las hebritas y lo volvemos a ver, ¿vale? Pero mirar cómo queda de calentito, de abrigado y de bonito, ¿eh? O sea, es muy sencillo este punto, pero queda lindísimo, lindísimo, lindísimo. Bueno, voy a esconder hebras y nos encontramos. Mirar, ya le he puesto todas las vueltas, lo he cerrado, lo he terminado, he quitado las hebritas y así me queda el gorro. Así es como lo vemos una vez que ya está reterminado. ¿Cómo lo veis? ¿Queda lindo o no queda lindo? Para un chico, bueno, para una chica y para un chico, pero por el color y por la forma, la dimensión, puede ser perfectamente para un chico. A ver, voy a darle la vuelta a ver cómo queda del otro lado, porque el punto es muy bonito por este y yo creo que también por este. Me encanta hacer cosas que son reversibles, no lo puedo evitar, ¿eh? Mirad. Por este lado queda espectacular también. Qué curioso, ¿eh? Es lindo. El punto queda muy bonito de los dos lados. Bueno, yo ahí os dejo el tutorial. Espero que os haya gustado. Si es así, os invito a suscribiros al canal. Qué bonito, ¿eh? Queda muy, muy lindo. Habéis visto las fotos en chica y en chico, o sea que ya tenéis una idea, una referencia de cómo queda de un lado y del otro. Animaros a suscribiros al canal, como siempre, si es que os gusta lo que veis y os gusta cómo hago, qué es lo que hago. Y espero vuestros comentarios y opiniones acerca de los trabajos. Chao, nos vemos en el próximo. Chao.